Siendo las 4:02, el Juzgado Primero Penal de Circuito con funciones de conocimiento reanuda esta audiencia de juicio oral, la cual había sido suspendida para efectos de resolver las peticiones elevadas por el representante de la víctima y por la Procuraduría. Quiero empezar diciendo de este despacho judicial que el testimonio de la señora Catherine Giselle Roa Yara fue aducido en común acuerdo entre la defensa y la fiscalía en una sola sección. Dentro de ella, tanto la fiscalía como la defensa no solamente agotaron su interrogatorio directo, sino también el contrainterrogatorio. Eso por un lado. En segundo lugar, este despacho judicial, basándose en la obra Manual de Derecho Probatorio de Jairo Parra Quijano, la prueba en los procedimientos civil, penal, ordinario y militar, laboral, canónico, contencioso, administrativo y en el derecho comparado, 17ª edición aplicada y actualizada, Librería de Ediciones del Profesional Limitada, quiere hacer el siguiente introductorio. En su página 786, este doctrinante dice lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha mostrado su ideología cuando ha dicho, como quedó registrado anteriormente, y cuando se refirió a las excepciones consagradas en Estados Unidos a la prueba de referencia para poder ser utilizada, y afirmó, ante la realidad práctica y la necesidad de administrar justicia en términos racionales, pues bien, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación del 8 de noviembre de 2007, radicación 26.411, magistrado ponente doctor Alfredo Gómez Quintero, hizo la interpretación que resumo. Primero, reconoció que las entrevistas adquieren valor para efectos de impugnar la credibilidad del testimonio al tenor de lo previsto en el numeral cuarto del artículo 403 del Código de Procedimiento Penal. Segundo, cuando se está ante un testigo que rehúsa responder el interrogatorio del fiscal, el interrogatorio excepcional del juez, habrá de predicarse que no fue exitosa la impugnación de la credibilidad del testigo ejercida por los sujetos procesales en los contrainterrogatorios. Sin perjuicio de la facultad de contemplar la prueba legítima entendida en su contexto de medio de conocimiento, elemento material probatorio, evidencia física o cualquier medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico, legalmente aportado como prueba en la audiencia de juicio oral y público. En otras palabras, la entrevista toma autonomía como medio de conocimiento. El sustento de la Corte Suprema de Justicia para sostener lo anterior es el siguiente. Dice, a la luz de los artículos 382 y 379 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia y de conformidad con las técnicas de indagación e investigación, los elementos materiales probatorios y evidencia física que recauden quienes fungen como órganos de indagación e investigación son medios de conocimiento y tienen vocación probatoria siempre que su aducción al proceso se haga respetando los principios rectores y las garantías procesales y constitucionales. Citando la Corte Suprema de Justicia, el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal incluye como medios de conocimiento las entrevistas y declaraciones de eventuales testigos, y agrega textualmente: son evidencia probatoria del proceso cuando son presentadas ante el juez en la audiencia de juicio oral por el sujeto procesal a través del testigo de acreditación, fuente indirecta del conocimiento de los hechos, que es el responsable de la recolección, aseguramiento y custodia de la evidencia. Dice la Corte Suprema de Justicia: la validez de la prueba así obtenida está supeditada a que se reciba y recaude en el marco de la legalidad, artículos 276 al 281. En tales condiciones son pruebas del proceso y por ende apreciables de conformidad con el artículo 273 ibidem, por manera que su apreciación se regula de conformidad con los criterios establecidos en la ley para cada prueba legalmente establecida, porque de principio toda prueba pertinente es admisible y apreciable según los criterios establecidos en el respectivo capítulo. Aquí cierro comillas. Este primer punto tocado por la Corte no sería
fácil de, no sería el aplicable en el caso que nos ocupa, habida cuenta que este despacho desconoce y así nadie lo ha aprobado, que dicha entrevista haya sido tomada sin el consentimiento de la testigo o que la testigo haya sido filmada sin su autorización, porque en ese caso pues sí estaríamos ante una entrevista ilegal. Continúa el autor, como ya se refirió, la Corte Suprema de Justicia considera las entrevistas como medios de conocimiento, entrevistas y testimonios, y frente al testigo renuente que se retracta, que no dice nada, que se niega a declarar, dice la Corte. No obstante, la fuente indirecta del conocimiento de los hechos, paréntesis, es decir, el testigo de acreditación, el representante del órgano de indagación o de investigación, policía judicial, perito, experto técnico científico, que accedió al medio de conocimiento, comparece como testigo, rememora bien, se somete a los contrainterrogatorios de parte, relata con exactitud el verdadero comportamiento del entrevistado, el verdadero sentido de su respuesta, la verdadera incriminación. Cierro comillas. En sentencia del 17 de marzo del corriente año, radicado 32.829, magistrado ponente Sigifredo Espinosa Pérez, se dice lo siguiente: entrevistas no se pueden introducir en el juicio como prueba autónoma e independiente. El falso juicio de legalidad que en este caso detecta la judicatura se presenta en el momento de la aducción de la prueba, puesto que las entrevistas rendidas por la menor víctima y su padre fueron introducidas como prueba, no con el testimonio de ellos, que es como en principio procede la incorporación, sino a través de los investigadores judiciales que la recepcionaron. En efecto, a través de los funcionarios, asistente de fiscalía con funciones de policía judicial y, puntos suspensivos, investigador judicial de la misma entidad, se entronizaron las ya mencionadas entrevistas rendidas por la joven KGT como evidencias 1 y 2, y por conducto del también investigador de policía judicial, puntos suspensivos, quien declaró haber entrevistado a los padres de la menor, puntos suspensivos, se incorporó únicamente la del primero como evidencia. Dichas exposiciones preliminares, valga decir, iban siendo introducidas a medida que los declarantes las leían sin que la defensa presentara objeción alguna. Aún así, en pleno desarrollo de la práctica probatoria, el fiscal del caso pidió a la jueza de conocimiento que tuviera las mismas como prueba directa y no de referencia, ya que en este último evento se procede cuando los testigos no pueden comparecer, siendo claro que así lo hicieron, pero no quisieron testificar. La defensora, pese a que previamente había guardado silencio, replicó que dichas declaraciones no podían tenerse como prueba directa, pues el hacer uso de un derecho constitucional y legal no implicaba dar por cierto lo dicho en las entrevistas, las cuales, agregó, no podían valorarse por no cumplir con los requisitos de ley. Frente a lo expuesto por las partes, la jueza penal de circuito simplemente manifestó que dichas declaraciones ya habían sido admitidas y que su valoración se efectuaría en la sentencia. Ahora bien, establecida la forma como fueron incorporadas a la actuación las entrevistas rendidas por la menor ofendida y su progenitor, antes de adoptar cualquier decisión, conviene traer a colación lo que la sala ha sostenido acerca de este tipo de actuaciones. Efectivamente, refiriéndose a dichas exposiciones previas, en la sentencia del 9 de noviembre del 2006, radicado 25.738, la Corte señaló que son simples actos de investigación del delito y sus autores y no constituyen en sí misma prueba alguna, pues su finalidad es la de preparar el juicio oral, proporcionando los elementos necesarios a la Fiscalía y a la defensa para la dirección de su debate ante el juez de conocimiento. Dichos medios de convicción suelen practicarse durante las etapas de indagación e investigación, la Fiscalía con la ayuda de la Policía Judicial y el imputado con la ayuda de su defensor, y su potencialidad probatoria para una sentencia condenatoria o absolutoria dependerá de su debida presentación y debate ante el juez de conocimiento por medio de un órgano de prueba que puede ser el testigo o perito sometido al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Ello es necesario reiterarlo,
porque los resultados de la actividad investigativa de la Fiscalía y la Defensa en las fases anteriores al juicio oral no tienen el carácter de prueba en sentido estricto, naturaleza que solo se adquiere cuando los elementos de conocimiento son aducidos en el debate público con la observancia de los principios que han sido ampliamente reseñados en esta providencia. La prueba, entonces, no es la exposición anterior o entrevista previa, sino la declaración que rinde el testigo en el juicio oral, en el que éstas pueden utilizarse para refrescar en la memoria o impugnar su credibilidad. Sobre el tópico se pronunció ampliamente la sala en el citado precedente de la siguiente manera, puntos suspensivos. De lo anterior se concluye que no pueden introducirse las declaraciones previas como prueba autónoma e independiente, pues en tratándose del sistema acusatorio penal, al juicio deben comparecer personalmente la víctima o los testigos que rindieron las mismas, lo cual no ocurrió en este evento, siendo evidente entonces que en cuanto a la configuración del error le asiste razón al casacionista. Así las cosas, no obstante a que las entrevistas y declaraciones fueron válidamente practicadas por la Fiscalía, ellas por sí solas no tienen vocación probatoria, dado que se precisa escuchar el testimonio de las personas que las suministraron, es decir, de la víctima o testigo que depusieron con antelación, con el fin de ser incorporadas debidamente a la actuación como complemento de la prueba testifical. En este proceso, entonces, es claro que los falladores entendieron, desde luego, erradamente, que la incorporación al proceso de las exposiciones previas de los testigos podía llevarse a cabo a través de los funcionarios de policía judicial que las recaudaron, cuando lo cierto es que estos testigos apenas pueden dar fe de la verificación y de su validez, en tanto que son directamente las personas que hicieron las testificaciones, en este caso la menor y su progenitor, los únicos que pueden dar fe del contenido material de las mismas, ratificando la coacusación que realizaron en desarrollo de la actuación. Entonces, el objeto de la lectura tanto de la doctrina como de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es, salvo mejor criterio, y así lo entiende este despacho judicial, para diferenciar que la entrevista adquiere relevancia frente a dos situaciones. La primera, cuando el testigo es renuente a comparecer al juicio, se puede introducir a través del testigo de acreditación. Y la segunda, cuando el testigo acude al juicio y la misma se utiliza para impugnar credibilidad o para refrescarle la memoria, como lo dice la misma norma. ¿Qué ocurre en el caso que nos ocupa? Nos encontramos frente prácticamente a la misma situación que se nos presentó en el día de ayer. La testigo Catherine Giselle Roayara compareció a este estrado judicial. Fue interrogada de manera directa por la Fiscalía y por el señor defensor. Si el señor defensor hubiese querido reputar o impugnar la credibilidad que en ese momento, frente al interrogatorio directo que suscribía o que realizaba la Fiscalía, debió haber sido en ese instante en el que debió haber utilizado la entrevista que pretende aducir en ese momento a través del investigador o su testigo investigador. Y lo había podido hacer sin necesidad, pues, de que el señor testigo lo hubiera hecho antes, porque también me permito recordarles que la Corte ya en una jurisprudencia se ha pronunciado diciendo que las entrevistas en ningún momento deben ser objeto de análisis de pertinencia, utilidad, sino que simplemente si son de la Fiscalía desde el mismo momento en que se descubren en la formulación de acusación, así como la defensa cuando las anuncia y las descubre en la preparatoria, ya se tienen como un elemento incorporado, por eso lo dice la jurisprudencia que acabo de leer, previamente antes del juicio oral. No se hizo, por tal razón este despacho acepta excluirla porque la misma no resultaría en este momento válida para aducirla en este juicio oral.
mas no excluirá el informe del señor investigador, sencillamente excluirá lo relacionado con la entrevista y la proyección que de la misma se quería hacer en esta audiencia. Como esta decisión tomada por este despacho judicial admite los recursos de ley, se le corre traslado a la defensa para que, por favor, si está inconforme con la misma, proceda a hacer uso de ellos. Señoría, acato su decisión, simplemente hago una claridad y es que en su momento no se hizo impugnación de credibilidad porque la defensa considera que no va a impugnar la credibilidad de quien no es testigo de los hechos. Presenté hoy la entrevista en correspondencia a lo que le había anunciado de la demostración de presiones sobre testigos, pero igual, señoría, me parece que su decisión es jurídicamente soportada, la respeto y no interpongo recurso alguno. ¿La Fiscalía desea decir algo sobre la decisión tomada por este despacho judicial? Nada más, señor juez, muchas gracias. Señor representante de las víctimas. Estoy de acuerdo con la decisión, señor juez. Señora procuradora. Señoría, conforme con su decisión y en la declaración de la señora Yara, el despacho interrogó sobre las presiones. Despacho, ante la decisión tomada, devuelve el CD y admite como evidencia número 3 el informe rendido por el perito que se encuentra en el día de hoy aquí presente, del cual se le corrió traslado oportunamente a las partes. 4. Discúlpeme, entonces se aduce como evidencia número 4 para que haga parte de esta investigación el informe ya aludido. Doctor, ¿se lo devuelvo al testigo? Sí, ¿Lo señoría. requiere para el...? No, señoría, gracias. ¿No? ¿Al testigo? Gracias. Señor investigador Angarita Cruz, dentro de las labores que usted realizó, verificó las condiciones de seguridad, de ubicación de la hacienda San Isidro en la vía Ibagué-Alvarado. Señor juez, estando atento a lo que manifiesta el señor defensor, se hizo cumplimiento de parte de este investigador hacer la verificación relacionada con la hacienda San Isidro, conocida dentro de términos jurídicos como Zorroza y Suárez Limitada. Esta hacienda está frente al retén El Salado, en el kilómetro 0, en la vía que conduce de Ibagué a Alvarado. Previo a esa solicitud por parte de la defensa, se solicitó de manera formal a la entidad Hacienda San Isidro y de acuerdo a esa solicitud nos dieron respuesta con fecha mayo 24 de 2010. Expresamente, señor juez, la respuesta viene enmarcada de acuerdo a la siguiente manera. La empresa Zorroza y Suárez Limitada, identificada con NIT 890-701-655-1, tiene un departamento de seguridad autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según resolución número 005506 del 18 de diciembre de 2008, en la cual concede licencia de funcionamiento al Departamento de Seguridad de la sociedad denominada Zorroza y Suárez Limitada. El sitio donde se prestará el servicio de vigilancia fija y móvil, a saber, son en las instalaciones de la finca San Isidro, ubicadas frente al retén El Salado, vía Armero, en la ciudad de Ibagué. El número del personal de vigilancia es de 21 personas, en los predios descritos en la resolución número 005506, de la cual, señor juez, me adjuntan copia. No más preguntas, señoría. Hasta aquí el interrogatorio de la defensa. Yo le he llamado la atención varias veces a la defensa
Porque cuando el testigo está hablando, está declarando, se afirma con la cabeza o se niega con la cabeza, ese mismo llamado de atención se lo voy a hacer a usted, señor fiscal, y a usted, señor representante de la víctima, de quienes lo acompañan. Cuando el testigo esté declarando, consideren que es una persona que está al frente de todo el mundo, eso es incómodo. Precisamente si yo a veces llamo la atención al público porque alguien se para, porque alguien se mueve o se ríe, es porque eso lo desconcentra a uno. Créanme que eso es así. Sin embargo, si ustedes desean oponerse, contradecir la pregunta que se hace, pueden hacer uso del micrófono. Y en este momento le voy a otorgar la palabra por si es su deseo contrainterrogar, proceda a hacerlo. Gracias, señor juez. Para claridad del señor juez, como se estaba leyendo un documento, estaba aquí en el informe, se indica la existencia del mismo, pero no lo teníamos, estábamos simplemente tratando de verificar si alguno lo tenía en la vez. Usted cuenta con varias oportunidades y una de esas es la que le estoy dando para que se manifieste en público, nos lo dé a conocer a todos. Entonces, doctor, si usted desea contrainterrogar, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Señor investigador, esta solicitud, ¿usted la formuló por escrito? Señor juez, previo a este informe, el investigador hace mención en el último ítem del informe que se le dio traslado a la Fiscalía a espera de respuesta. Si usted nota, señor juez, con todo respeto, el informe está elaborado con fecha de mayo 18 de 2010. Previo a esta fecha, consideró este investigador que quedaría pendiente la certificación. Como bien tengo en Hacienda San Isidro, esa respuesta se llega a la oficina en mayo 24 de 2010, pero se anexó dentro del informe en el último ítem. ¿Qué objetivo pretendía o qué se demuestra con ese documento, por favor? Objeción, señoría, es una valoración probatoria que no corresponde al testigo. Además, la pertinencia ya está, doctor, desde la audiencia preparatoria. Señor investigador, ¿ese documento lo recibió en qué fecha? Señor juez, es de aclarar que el documento viene suscrito Ibagué, mayo 24 de 2010. Entiende este funcionario que, siendo residente en la ciudad de Bogotá, es posible que el gerente de Hacienda San Isidro, Sorrosa y Suárez Limitada, envíe este documento vía correo certificado, pero tengo con fecha y se puede establecer con el mismo, que fue radicado y suscrito el mayo 24 de 2010, 3 días posteriores a la entrega del informe, señor juez. No más preguntas, señor juez. Señor defensor, ¿desea hacer uso del interrogatorio redirecto? No, señoría, es todo por parte de la defensa. Señora procuradora, ¿desea hacer alguna pregunta complementaria? Ninguna, señoría. Si el señor defensor no lo requiere más, puede abandonar inmediatamente estas instalaciones. Doctor Lozano Guarín. No, señoría, no lo requiero más. Gracias. Juan Miguel Angarita Cruz, muchas gracias, muy amable. Gracias, señor juez. Este despacho convoca a declarar a esta audiencia pública al perito Vitaliano Gamba Figueroa.
¿El señor dejó la evidencia ahí o se la llevó? De todas maneras ya había sido aducida, este despacho la ha admitido. Señor juez, si me permite, para hacer cambio de asesor de mesa, por favor. 4:30 reiniciamos, son las... Enseguida, ya. Enseguida, sí. Ah, pues tranquilo, hágale. Preséntese, hágame el favor. Gracias, señor juez. Javier Augusto Rojas Gómez, cédula de ciudadanía 79.417.968 de Bogotá, funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Señor Vitaliano Gamba Figueroa, muy buenas tardes. Ha sido usted llamado a rendir declaración en este juicio oral. En ella usted no está obligado a declarar en contra de sí mismo, en contra de sus parientes, en contra de su cónyuge o compañera permanente, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil y segundo de afinidad. Igualmente me permito manifestarle que la declaración que usted va a rendir es bajo la gravedad del juramento, que incurriría en la conducta punible de falso testimonio si se llegase a probar que usted ha faltado a la verdad, que ha callado total o parcialmente. ¿Me entendió lo que le dije? Sí, señor juez. Doctor, se coloca de pie, es tan amable. Doctor Vitaliano Gamba Figueroa, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, juro. Siéntese, por favor. Recuérdenos su nombre y número de cédula, por favor. Vitaliano Gamba Figueroa, cédula de ciudadanía 79-367-504 de la ciudad de Bogotá. ¿En dónde vive? Vivo en la ciudad de Bogotá, en el barrio San Felipe. La dirección es carrera 23, número 72A37, en el apartamento 602. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Qué estudios tiene? Soy psicólogo. ¿Está trabajando para alguna institución? Trabajo como perito forense independiente y trabajo para investigaciones psicojurídicas también. Gracias, señor defensor, su testigo. Ya está. Doctor Vitaliano, ilústrenos sobre qué estudios tiene usted. Bueno, yo soy profesional en psicología, soy egresado de la Universidad Conrad Lawrence, tengo una especialización en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, tengo un magíster también en psicología jurídica
de la Universidad Santo Tomás. Señoría, como quiera que el doctor Vitaliano Gamba Figueroa declarará en calidad de perito, muy respetuosamente le solicito proceder a acreditarlo. Muchas gracias. Doctor, ¿es tan amable, me permite los documentos que lo acreditan en su condición de perito psicólogo para esta audiencia pública? Sí, señor juez. Permítamelos. El perito exhibe una fotocopia simple de la tarjeta profesional de psicólogo a su nombre, expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. La resolución número 102.348 del 26 de octubre del 2007, a través de la cual se autoriza la expedición de esa tarjeta profesional de psicólogo. La certificación expedida por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en la que le confiere el título de psicólogo, el acta de grado, un diploma de un posgrado realizado en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz sobre gerencia de proyectos de investigación, otro expedido por la Universidad Santo Tomás que lo acredita como especialista en psicología jurídica, el acta de grado de él mismo, otro diploma de la Universidad Santo Tomás en la que se hace constar que aprobó los estudios de magíster en psicología jurídica, todos en fotocopia simple. Entonces, acreditada la idoneidad del testigo, señor defensor. Doctor Gamba Figueroa, ¿dónde realizó estudios de pregrado? Los estudios de pregrado los realicé en Bogotá, en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Allí obtuve el grado de psicólogo. Doctor Gamba Figueroa, ¿dónde realizó sus estudios de especialización? Tengo una gerencia de proyectos de investigación también de la Universidad Konrad Lorenz. Tengo una especialización en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás y tengo una maestría en psicología jurídica también de la Universidad Santo Tomás, todos ellos en la ciudad de Bogotá. Doctor Gamba Figueroa, ¿cuál ha sido su experiencia en el ámbito jurídico y forense? Bueno, en el ámbito jurídico y forense he estado en la Defensoría del Pueblo. Allí duré alrededor de un año completo en jornada completa, también como perito forense. Esa fue la práctica de la maestría. Trabajo como perito independiente, trabajo con investigaciones psicojurídicas también, dicto clases relacionadas con psicología jurídica y con psicología forense.
¿Podría ampliarme, doctor Gamba Figueroa, la información sobre la experiencia en docencia universitaria? Sí, en la actualidad dicto clases en la Universidad Manuela Beltrán. Allí dicto clases en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Psicología me desempeño como profesor en Psicología Jurídica y en la Facultad de Derecho me desempeño como profesor en Psicología Forense. Dicto clases en la Universidad Conrad Lorenz. Allí hago supervisión de prácticas en Psicología Jurídica con alumnos que están trabajando con el Ministerio del Interior y de Justicia, especialmente en el IMPEC, con alumnos que están trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ya más o menos. En el semestre pasado dicté clases en la Universidad Católica, especialmente a defensores públicos, donde les dicté metodología de la investigación forense, en las ciudades de Cali, Neiva y Bogotá. Doctor Gamba Figueroa, ¿ha participado usted en grupos de investigación científica? Sí, desde las universidades, especialmente desde la Universidad Manuela, estamos con el grupo de Colciencias realizando trabajos de investigación en todo lo que es la parte jurídica, psicología jurídica. Doctor Gamba Figueroa, ¿actualmente en qué se desempeña? En la actualidad me desempeño como perito forense independiente, también laboro con investigaciones psicojurídicas, los empleos que tengo con las universidades Manuela Beltrán, con la Universidad Conrad Lorenz. Doctor Gamba Figueroa, ¿pertenece usted a alguna agremiación en psicología jurídica? Sí, pertenezco a la unidad de psicología jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos. ¿Qué actividades desarrolla usted, doctor Gamba Figueroa, en esa agremiación? Bueno, desde esa agremiación se hacen diferentes tipos de actividades, nos capacitamos dentro del mismo grupo, fijamos posiciones de índole psicológico, obviamente relacionados con jurídica, realizamos procesos de investigación, realizamos procesos de capacitación. De esa agremiación hasta el año pasado era el tesorero. Doctor Gamba Figueroa, ¿conoce usted el caso que nos ocupa en el día de hoy? Sí, señor. Doctor Gamba Figueroa, se le solicitó por parte de esta defensa efectuar una labor pericial. Sí, señor, realicé una valoración psicológica forense. ¿Elaboró usted, doctor Gamba Figueroa, un informe sobre esa labor pericial que efectuó? Sí, señor. Señoría, solicito su autorización para ponerle de presente el informe al doctor Gamba Figueroa previo traslado de las partes. Autorizado, doctor.
doctor se ha surtido el traslado y el documento reposa en manos de su testigo. Gracias, señoría. Doctor Gamba Figueroa, ¿reconoce el informe que tiene en sus manos? Sí, doctor. ¿Por qué lo reconoce, doctor Gamba Figueroa? Porque está en papel membreteado de investigaciones psicojurídicas y cuenta con mi firma. Señoría, una vez autenticado el informe rendido por el doctor Vitaliano Gamba Figueroa como psicólogo jurídico y forense, le solicito incorporarlo como evidencia número 5 de la defensa. Se incorpora, se aduce como y se tiene como evidencia número 5 de la defensa el informe de labores investigativas y o periciales realizado el 14 de diciembre del año 2009, misión de trabajo 02110 SIPF, investigador Vitaliano Gamba Figueroa, número de SPAT 7301 6450 2009 01 1880. Nombre del imputado o acusado Joaquín Enrique Aldana Ortiz, delito homicidio agravado. Nombre del destinatario Juan Enrique Lozano Guarín. Consta de 13 folios. Listo, señor defensor. Gracias, señoría. Doctor Gamba Figueroa, ¿qué actividades realizó usted para rendir el informe que tiene, señoría, perdón, iba a decir que tiene en sus manos, pero se me olvidó solicitarle que por favor se le permitiera al testigo. La evidencia número 5 al testigo. Gracias, señoría. Doctor Gamba Figueroa, ¿qué actividades realizó para rendir el informe, el dictamen pericial que tiene en sus manos? Bueno, para este informe se realizó un informe de evaluación psicológica forense al señor Joaquín Enrique Aldana Ortiz. ¿Qué es una valoración jurídica forense, doctor Gamba Figueroa? Una evaluación psicológica forense. La evaluación psicológica forense, como su nombre lo dice, es un proceso de índole forense que se aplica para personas que están en ambientes judiciales y tiene una serie de pasos que se deben cumplir para poderla realizar. Primero que todo, una entrevista de tipo forense con la persona que está siendo sindicada. Una vez se realiza esa entrevista y dentro del mismo proceso de entrevista psicológica forense se va mirando la valoración del estado mental de esa persona. Posteriormente se hace una aplicación de pruebas, en este caso pruebas psicotécnicas para medir rasgos de personalidad.
Aplicadas esas pruebas, se califican y se interpretan y se hace un análisis de resultados. Posterior a eso, se confronta toda la información, se hace un análisis funcional de esta persona y se confronta con la literatura científica para mirar que tenga un soporte y un sustento científico. Y posteriormente pues sí se elabora el informe. Doctor Gamba Figueroa, dentro de la metodología utilizada, ¿qué diligencias realizó? Bueno, dentro de la metodología que utilicé, el 10 de diciembre del año 2009 se realizó una sesión de evaluación psicológica forense con el señor Joaquín Enrique Aldana Ortiz en la ciudad de Ibagué, Tolima, ciudad donde residía el señor en su momento, y en ese momento también pues el apoderado estaba adelantando las gestiones pertinentes de entrega a la justicia. La entrevista del señor Joaquín Enrique Aldana fue filmada, hace parte integral del informe. En esa misma sesión que se realizó, vuelvo y repito, el 10 de diciembre del 2009, se aplicaron 2 instrumentos de evaluación, 2 pruebas psicológicas, se realizó la valoración del estado mental del señor Aldana, se evaluaron todas sus áreas de ajuste, su área familiar, su área social, su área académica, su área laboral, su área sexual y su área económica, y se realizó el abordaje de los hechos en materia de investigación. Bueno, dentro de esas diligencias también realizadas no se me aportó ningún elemento para estudio. Como lo dije, se realizó una entrevista, una valoración psicológica forense al señor Joaquín Enrique Aldana en los términos que dije antes. El día 10 de diciembre del año 2009 se realizó entrevista psicológica forense también al señor Manuel Guillermo Aldana Ortiz, hermano del investigado, con el fin de corroborar datos e historia familiar, afectiva, laboral, académicas, entre otras, con el señor Joaquín Enrique Aldana. Digamos que de esta forma se estructuró previamente la evaluación forense al señor Aldana, y en una sesión se realizó todo este procedimiento. Con posterioridad a esto se realizó la interpretación y análisis tanto de la información obtenida como de los instrumentos de valoración psicológica. Dentro de los instrumentos de evaluación psicológica, utilizamos una entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada es una estrategia de evaluación por excelencia que nos permite conocer los aspectos básicos, la historia del sujeto y ahondar en aspectos obviamente relevantes para el caso. Esto lo sugiere una autora que se llama Tapias, hacia el 2007. La entrevista semiestructurada se adapta a las características del encuentro psicólogo evaluado en el ámbito de la valoración forense. Para ello, pues, se desarrolla en 4 fases esta entrevista. Una fase preliminar, que es una fase de conocimiento, una fase exploratoria, que es donde miramos todo su desenvolvimiento familiar, social, una parte resolutiva, que es donde se abordan los hechos en materia de investigación, y una fase final, que es donde se cierra la entrevista. En desarrollo de la entrevista, pues se debe entablar una relación empática con el evaluado, para luego obtener información específica relacionada con su vida, cómo funciona, y conocer todas sus esferas de funcionamiento. Y se abordan obviamente los hechos en materia de investigación. Eso fue, digamos, la primera fase de los instrumentos de evaluación utilizadas. Dentro de esos mismos instrumentos aplicamos, como lo dije, 2 pruebas psicológicas. Una fue el inventario clínico Muktialsean de Millon. 2. El inventario clínico Muktialsean de Millon 2 es un autoinforme desarrollado por Teodoro Millon a través de un método racional que refleja los postulados básicos de su teoría biopsicosocial y evolucionista de la personalidad. Su finalidad es suministrar información al profesional en tareas de evaluación y toma de decisiones de tratamiento sobre personas con dificultades emocionales e interpersonales, así como valoración en los ámbitos forenses. Para ello, dentro de sus escalas contempla patrones clínicos de personalidad,
síndromes clínicos, patología grave de personalidad, síndromes graves e índices. Esta prueba se aplica de manera individual, tiene unos niveles de aplicación para personas mayores a 18 años y obviamente que tengan un nivel de comprensión de la lectura. Su baremación o puntuaciones directas y tasas bases segmentadas están por sexo, o sea, quiere decir que hay un tipo de prueba para mujer y un tipo de prueba para hombre. La duración es de 20 a 25 minutos y su finalidad es la exploración e identificación de personas con dificultades emocionales y personales que puedan requerir una evaluación más profunda y profesional. Una segunda prueba que le aplicamos fue el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, más conocido como el MMPI-2. El inventario de la personalidad de Minnesota es una de las técnicas de evaluación psicológica más difundidas en el mundo entero para valorar el perfil de personalidad de personas adultas. La última fue realizada en la década de los 90 y dio lugar a la aparición del MMPI-2. Esta prueba provee información valiosa sobre todo a quienes se desempeñan en el ámbito clínico o en los ámbitos forenses, ya que ha demostrado ser una herramienta eficaz para detectar rasgos psicopatológicos y realizar descripciones ajustadas de la personalidad de los examinados. Está formado por ítems que se agrupan en distintos ítems o escalas de validez clínica, de contenido y suplementarias. La interpretación psicológica de estos datos es de gran ayuda al clínico para realizar diagnósticos y al forense para determinar rasgos de personalidad o trastornos de personalidad. El MMPI-2 ha sido utilizado con otros propósitos, evaluaciones forenses, selección de personal, admisión a instituciones militares, investigación aplicada, entre otros. Su aplicación puede ser individual o puede ser colectiva en tiempos variables de 60 minutos. El MMPI-2 es una versión actualizada y revisada en profundidad de los instrumentos más importantes y utilizados que existen para evaluar la personalidad. El MMPI-2 aporta una gran riqueza de información sobre la estructura de personalidad y sus posibles trastornos. 3 escalas de validez, 10 escalas básicas, 15 escalas de contenido, 18 escalas suplementarias y 31 subescalas. El MMPI-2 integra la experiencia de 50 años de investigación con la frescura de una nueva versión adaptada a los principios y las tendencias modernas. Después de esto se hizo una evaluación de las esferas de funcionamiento. En la entrevista se tuvo en cuenta varias áreas vitales, datos sociodemográficos, historia familiar, vínculos afectivos, historia educativa, funciones psicológicas superiores, información socioeducativa y adaptación, cuya exploración facilitó a la vez la realización del examen mental, el cual permite comprender de manera amplia la situación actual del examinado. Respecto a las pruebas, señor juez, pues vale la pena aclarar que la primera, el Millón-2, es una prueba que está estandarizada para países de habla hispana, es una prueba española, y el Millón y el MMPI-2 es una prueba que también está estandarizada para países de habla hispana, y aquí en Colombia, si me lo permite, para consultar información. Tenemos una que está estandarizada por la Universidad Nacional, por el doctor Juan Carlos Espinosa. Este doctor es magíster en psicología, obviamente labora con la Universidad Nacional. También tenemos que ha sufrido estandarización en Colombia por el doctor Guillermo Augusto García Méndez y el doctor Juan Camilo Romero Madriñán, de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz en la ciudad de Bogotá. O sea que son pruebas que están ampliamente reconocidas por la comunidad forense y pruebas que están estandarizadas, la una para la comunidad de habla hispana y la otra para la comunidad colombiana.
Dentro de este proceso se realizaron otras entrevistas con las que se confrontó la información dada por el coronel. Se realizó entrevista psicológica forense al señor Manuel Guillermo Aldana Ortiz para corroborar datos e historias del señor Joaquín Enrique. Dentro de la exploración psicológica que se hizo, lo primero que se verifican son los datos de identificación del examinado, como el nombre, su número de cédula, su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su edad, su estado civil, la religión que profesa, en este caso él profesa la religión católica, la dirección donde vive, el barrio, el teléfono, el grado de escolaridad que tiene, que es administrador de empresas, la universidad donde es egresado, que es la Escuela de Administración de Negocios, y el empleo que tenía en su momento, que era teniente coronel de la Policía Nacional. Sus padres, pues la señora María Teresa Ortiz Aldana y su padre José Víctor Aldana Ortiz, quien al momento de la valoración se encuentra fallecido. Posterior a eso, miramos todo lo que es el examen mental y miramos cómo se encuentra la personalidad del señor Aldana de manera íntegra. ¿Qué valoramos aquí? Aquí valoramos porte y actitud. Dentro de porte y actitud encontré que el examinado muestra una apariencia física adecuada con su edad, se encuentra debidamente vestido, con buenas condiciones de salud, higiene y aseo. La actitud frente al proceso fue positiva, de manera tranquila, participativa y colaboradora. Respondió con prontitud a la entrevista, a la aplicación de las pruebas, los ejemplos que se realizaban de manera clara y espontánea, mostrando interés y espontaneidad en sus respuestas. Mantiene una adecuada postura y un tono de voz relajado. Su fluidez verbal y de lenguaje son amplios, lo que le permite sostener una buena conversación con su interlocutor. Otra parte que miramos ahí es el afecto, es la manifestación que él hace de su afecto. Hay diferenciación en la expresión de sentimientos en varios ámbitos de su vida, los cuales se explican debido a su rango como policía. Es decir, en su ambiente laboral se aprecia como una persona asertiva en el manejo de las emociones, capaz de impartir órdenes y de organizar situaciones de una manera eficiente. En este medio expresa emociones de rabia, el desespero, la cólera, la alegría, de manera acorde con una persona de su edad. Sin embargo, en los ámbitos personal, especialmente su relación de pareja, se muestra como una persona con rasgos dependientes, no agresivos, lo que lo conviene en un hombre sumiso, situación que genera poca asertividad en el manejo de las emociones, pues a pesar de que puede mostrar afecto, alegría en situaciones de desespero, cólera, rabia, tristeza, dolor, prefiere alejarse de la situación, callando toda su inconformidad y asumiendo un papel sumiso frente a las circunstancias. Eso en cuanto a su afecto. En cuanto a su conducta motora, encontramos que pues, se desplaza por sus propios medios, sus movimientos son coherentes y no tiene problemas de movilidad, no se evidencian problemas de motricidad fina, su motricidad gruesa es apropiada, el manejo de sus miembros inferiores así como superiores se adecúa en la forma de sentarse y desplazarse, no hay evidencia de dificultades en temas de coordinación. En conciencia, su estado es de plena alerta, mantiene una conversación, se comunica más fácilmente y da respuestas coherentes a las preguntas que se le formulan, percibe y responde a diferentes estímulos del ambiente, puede sentir, pensar, actuar y decidir de manera voluntaria. Su inteligencia pues impresiona promedio, quiere decir que está dentro del promedio de marco de referencia de la gente normal, entre comillas. Su pensamiento, no se encuentran alteraciones en el curso y contenido del pensamiento, reconoce su vida y su entorno realizando un adecuado proceso en la comunicación de las representaciones y de pensamiento. En la elaboración de procesos superiores tiene facilidad para asociar, crear y comunicar ideas, no presenta alteraciones del contenido del pensamiento, ya que no hay presencia de ideas delirantes de ningún tipo, o sea, quiere decir que se ajusta a los principios de realidad, no hay ideas delirantes dentro de lo que él realice. Su juicio y raciocinio propone soluciones alternativas a problemas o situaciones particulares. Su proceso de juicio y raciocinio se encuentran conservados, puede emitir juicios de realidad concordantes, sin embargo la prospección es incierta debido al proceso judicial que está realizando en ese momento. Realiza procesos de deducciones, inducciones o síntesis de manera adecuada. En percepción no se evidencian alteraciones en sus sentidos, lo cual le permite percibir todos los niveles de información. De igual forma cuenta con la capacidad de integrar la información que le llega del medio.
En orientación, presenta orientación autopsíquica y alopsíquica adecuadas, lo que quiere decir que es consistente en la capacidad de saber su identidad, se reconoce, sabe quién es y qué hace, así como la facultad para ubicarse en tiempo y espacio. En atención muestra capacidad para responder a los estímulos del medio e integrarlos entre sí. Sus niveles de atención y concentración obviamente son buenos, no se distrae con facilidad, lo que le permite mantener buenos niveles de escucha y de conversación. El lenguaje presenta facilidad en la expresión y su lenguaje es bastante fluido. En procesos superiores puede ensamblar frases, oraciones y discursos con abundantes palabras y un sentido lógico. Esa es la valoración del estado mental del señor Aldana. Posteriormente, miramos todo lo que es su historia personal. Dentro de su historia personal encontramos que el señor Joaquín Enrique Aldana proviene de un hogar conformado por sus padres y 6 hermanos, un hogar constituido hace 42 años aproximadamente. Dentro de ese hogar no se evidencia maltrato al interior, ni de los padres entre sí, ni de los padres hacia los hijos. Se observa que siempre hubo una preocupación constante por parte de los progenitores para que los hijos estudiaran y salieran adelante. Reporta que siempre ha sido una familia unida, sin problemas graves, evidentes. De igual forma destaca el apoyo permanente entre todos los miembros de su familia. La relación con los hermanos pues es una relación cálida y cercana, se apoyan mucho en lo que necesitan pues obviamente sus hermanos en la actualidad ya tienen constituidos sus propios hogares. A nivel académico se graduó como administrador de empresas de la Escuela de Administración de Negocios EAN, carrera que alternó con su vida militar en la Policía Nacional, a la cual ingresó a edad temprana y de la cual en la actualidad ascendió hasta el cargo de teniente coronel. En su vida laboral siempre estuvo vinculado como oficial de la policía, donde ascendió hasta el grado de teniente coronel, carrera que según reporta el señor Aldana estuvo llena de éxitos y de muchas condecoraciones, a pesar de lo difícil de las situaciones, pues permanecía alejado de su familia por grandes cantidades de tiempo. En su vida afectiva conformó 2 hogares. La primera unión tuvo una duración de 6 años, esta unión tuvo lugar entre los años 99 y 2000, sin embargo solo durante 2 años convivió de forma permanente con esta señora, esto debido a sus múltiples viajes y traslados propios del servicio. De esa unión tiene un hijo con quien tiene buenas relaciones. De su primera esposa manifiesta que ella lo abandonó y no quiso volver con él después de una visita a la familia de ella. Asimismo reporta que no existían problemas entre ellos. De su segundo hogar manifiesta Perdón, doctor. Señoría. Usted, perdón un momentico, me ha pedido que le deje su asesor para que lo acompañe. Si yo vuelvo a ver a los investigadores que están atrás pasando notas ahí adelante o hablando, no les hago sino esta advertencia, le ordeno al custodio que inmediatamente me los haga retirar de esta sala de audiencia. Dígame, señor defensor. No, precisamente me iba a referir a esa misma situación. Gracias. Entonces quedan advertidos. Usted me pidió su asesor y ahí lo tiene. Entonces no quiero estar viendo que estén pasando notas, que estén hablando ni nada de eso. ¿Entendido, señor fiscal? Dígamelo en el micrófono, por favor. Sí, señor juez. Y allá los que están en el público quedan advertidos. No los llamo más la atención, sino que inmediatamente el custodio ya desde este momento tiene la autorización de retirarlos de la sala en caso de que sigan en esa actividad que están haciendo. Qué pena, doctor, continúe. No, señor juez. De su segundo hogar manifiesta que llevan aproximadamente 8 años, eso fue entre el 2001 y 2009. De esa unión hay 2 hijas con las cuales informa que tiene excelentes relaciones. De su relación con la segunda esposa manifiesta que no tenían problemas, eran una buena pareja. Destaca que era una persona muy callada, pero que en la intimidad era una persona muy especial, una excelente persona. En cuanto a enfermedades sufridas, manifiesta que no ha tenido enfermedades graves, pero ha padecido varicocele, un esguince, un accidente de tránsito, cálculos en la vesícula, pero que en la actualidad presenta problemas digestivos de los cuales no se ha tratado. Asimismo informa que para el día de los hechos se encontraba convaleciente de una cirugía que le habían realizado. Una vez terminado este proceso, se procede a hacer una evaluación multiaxial. Esa evaluación multiaxial o un sistema multiaxial implica una evaluación en varios ejes, especialmente en 5 ejes de la personalidad.
cada uno de los cuales concierne a un área distinta de información que puede ayudar al clínico en el planteamiento de tratamiento y en la predicción de los resultados. Esto se hace de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-4. El uso de este sistema multiexam facilita una evaluación completa y sistemática de los distintos trastornos mentales y enfermedades médicas, de los problemas psicosociales y ambientales y del nivel de la actividad que podrían pasar desapercibidos si el objetivo de la evaluación se centrara en la simple problemática objeto de consulta. Un sistema multiexam proporciona un formato adecuado para analizar y comunicar información clínica, para captar la complejidad de las situaciones clínicas y para describir la heterogeneidad de los individuos que presentan el mismo diagnóstico. Además, el sistema multiaxual promueve la aplicación del modelo biopsicosocial en clínica, enseñanza e investigación. ¿Qué es lo que quiere decir este modelo en otras palabras? Nos muestra a la persona de una manera integral, básicamente es lo que nos dice el modelo. ¿Cómo nos lo muestra? Nos lo muestra conformada por 5 ejes. ¿Qué va en el primer eje? En el primer eje van todos los trastornos clínicos, otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Específicamente en el coronel no hay evidencia de problemas que tengan que ver con atención clínica. En el eje 2, que son trastornos de personalidad, todos los trastornos de personalidad, como por ejemplo el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, el trastorno de personalidad de evitación, el trastorno de personalidad por dependencia y otros que están ahí, van en ese eje. Y adicional a eso, si tuviera algún tipo de retardo mental, también iría en ese eje. Aquí no lo ubicamos, por lo tanto en ese eje no habría ningún diagnóstico. En el eje 3, hablamos de enfermedades médicas y por el reporte vemos que tiene como enfermedad médica problemas digestivos. En el eje 4, que es problemas psicosociales y ambientales, ubicamos que tiene problemas de pareja y una dependencia afectiva hacia su pareja, que tiene problemas legales que está en ese momento. Y en el eje 5, que es la escala de evaluación de actividad global, es cómo funciona una persona, cómo se desenvuelve socialmente dentro de su medio, encontramos que está entre 71 y 80, o sea, con síntomas transitorios. Eso en cuanto a la evaluación multiaxial. Una vez calificados los instrumentos de evaluación, una vez calificado el inventario clínico multiaxial de Millon y una vez calificado el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, encontramos lo siguiente. En el primero, en el multiaxial de Millon, de acuerdo con los resultados de la prueba MCI-M2, se observa que el señor Aldana presenta una alta puntuación en deseabilidad social, lo cual consiste en el interés o preocupación para mostrar una buena imagen ante las demás personas debido al trabajo que realiza. Asimismo, una tendencia a una personalidad dependiente y una personalidad compulsiva, la primera relacionada con una dependencia activa hacia las personas, en este caso hacia su cónyuge, por cuanto siempre está en continua búsqueda de atención. Este tipo de personas es inteligente y con frecuencia astuto en comportamiento social, da la apariencia de confianza interna y una dependencia y seguridad en sí mismo. No obstante, estas características subyace una autonomía auténtica y la constante necesidad de aprobación y aceptación. La segunda obedece a un comportamiento rígido y conservador que lo encamina al cumplimiento estricto de las normas. En este caso, la posibilidad del comportamiento obedece a que es un militar y su vida está encaminada al cumplimiento de las órdenes y las normas. Eso nos arroja la primera prueba. La segunda prueba, ¿qué nos arroja? El señor Aldana, de acuerdo con los resultados de la prueba MMPI-2, se observa en el señor Aldana lo siguiente. El señor Aldana ha respondido a la prueba de manera adecuada, está conforme con su autoimagen y acepta algunas de sus fallas, lo cual indica que no hay simulación. Se muestra sincero y socialmente adaptado. Sin embargo, puede mostrar una actitud defensiva moderada ante el test y tiene poco reconocimiento de sus problemas. Esto puede deberse a que una persona adaptada que confía en sí misma y que por lo tanto no está dispuesto a pedir ayuda. No se evidencian preocupaciones excesivas relacionadas con malestares físicos, enfermedades y mala salud, muestra equilibrio. Sin embargo, el evaluador reporta dificultades médicas de tipo estomacal. No reporta sintomatología depresiva, se encuentra estable y equilibrado, sin embargo asegura que en la actualidad llora con facilidad y que ha tenido dificultades en el sueño, presumiblemente por la situación que está atravesando. En su escala de desviación psicopática, indica que es una persona convencional, moralista
y rígida, rasgos pasivos condescendentes y probablemente un exagerado control de impulsos, con rasgos de hombre convencional y conservador, autocontrolado y sumiso. El evaluado presenta un puntaje elevado en la escala de miedos, indicando la presencia de miedos específicos, por ejemplo, a los animales, miedo a situaciones de abandono, entre otros. Las demás escalas se encuentran dentro de la media, mostrando que no existen en él percepciones de inadaptación. En las escalas de tendencias agresivas externas, el evaluado presenta puntajes dentro de la media, en estas escalas indicando que no existen tendencias agresivas externas en él, al igual que de igual forma mostrando que es una persona controlada y poco agresiva. Dentro de las escalas suplementarias, la puntuación elevada en la escala de represión indica que el evaluado tiende a evitar los conflictos más que a enfrentarlos, suele ser sumiso y cauteloso, es una persona convencional y reservada en el sentido emocional, amable y poco espontáneo. El puntaje medio en la escala de desadaptación matrimonial indica que el evaluado no percibe su relación matrimonial como conflictiva. Una vez mirado esa interpretación de cada una de las pruebas, las articulamos con la valoración que se hizo del examen mental y todo lo que se nos informó en la entrevista forense y los datos cotejados con el hermano, quien nos valida todo lo que el coronel nos ha dicho. Y ahí hacemos un análisis funcional de cómo es la persona. Dentro de ese análisis descriptivo tenemos que a partir de los resultados de la valoración psicológica forense se puede apreciar un adulto de 40 años de edad cronológica con un funcionamiento global adecuado en algunas de sus áreas de ajuste familiar, social, laboral y académica, pero con rasgos marcados de personalidad dependiente en el área de pareja, consistente en una necesidad general y excesiva de que se ocupen de él. No le gusta hacer cosas solo o encontrarse solo, lo que ocasiona un comportamiento de sumisión y adición, así como temor a la pérdida de vínculos afectivos, temores de separación, lo que se traduce en malos manejos de la comunicación y la expresión inadecuada del afecto, presentando dificultad para expresar el desacuerdo con las situaciones que él no comparte y prefiriendo callar en las situaciones o alejarse de las mismas, pero sin confrontarlas. En este sentido se siente desamparado en muchas de sus situaciones familiares con su esposa, pero persiste el miedo al abandono y a la soledad, así como enfrentarse solo en la vida, lo que prefiere estar acompañado, así tenga que ceder siempre. Por el contrario, en el campo profesional, como oficial de la policía, se muestra seguro de sí mismo, capaz de enfrentar nuevos retos y de cumplir órdenes de manera eficiente, así como desplegar grandes acciones, delegando funciones y liderando grupos para el cumplimiento de los objetivos que le tracen. Aquí hay que hacer una aclaración y no significa que la persona tenga como dos estilos de personalidad o que en un lado sea uno y en el otro sea otro, no. Sencillamente, si usted me permite un ejemplo, usted como juez, el señor fiscal como fiscal y el señor defensor como defensor, aquí cada uno asume sus papeles y asume el rol que le toca. Una vez ustedes salen de aquí, obviamente cuando llegan a sus casas, pues su rol va a cambiar. Usted no va a seguir ni interrogando, ni contrainterrogando, ni atacando, no, usted ya asume un papel como padre, como esposo, como hermano, que es diferente y que va dentro de los roles de las personas. O sea, no estamos separando a la persona ni le estamos dividiendo en dos, ¿sí? Pues dentro de la situación actual, obviamente pues encontramos que se encuentra dentro de un proceso judicial y pues está viviendo todo el proceso que en este momento se está dando. Dentro de factores de predisposición y vulnerabilidad, una vez hecho esto junto, se desprenden rasgos de personalidad del señor Aldana, se destaca una acentuación de personalidad dependiente en su vida de pareja, lo que contrasta de manera disímil con su vida laboral, donde es una persona con características rígidas y conservadoras, esto debido a la función que desempeña dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, allí sí tiene que ejercer un papel bastante fuerte, diferente al papel que ejerce dentro de el hogar. Teóricamente, ¿cómo se sustenta esto? ¿Qué dice la ciencia acerca de esto? Y de aquí sale la formulación y la discusión forense. La personalidad es la suma total de las características físicas, mentales, emocionales y sociales del individuo. Rice en el 97. La persona es un concepto global que incluye a todas las características que hacen de cada persona un individuo diferente de cualquier otro.
La personalidad no es estática, se desarrolla con el curso de los años y siempre está en proceso de cambio. El temperamento se refiere a las disposiciones básicas relativamente consistentes, inherentes y que subyacen y modulan gran parte de la conducta. McCall, Goldsmith, en el 97. El temperamento está principalmente compuesto por factores biológicos heredados, por lo que las disposiciones básicas que componen el temperamento están presentes desde el inicio de la vida. Goldsmith en el 83. Sin embargo, a medida que se desarrolla el temperamento se ve más influido por factores del ambiente. Goldman y Campos en el 90. Millon en el 69 y Millon en el 90 plantea una hipótesis de continuidad en el desarrollo psicológico. Define la personalidad como un patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas que surgen a través del desarrollo como producto de una compleja matriz de determinantes biológicos y de aprendizajes. Estas características se expresan en casi todas las áreas de funcionamiento del individuo como modos preferentes de percibir, sentir, pensar, actuar y relacionarse con otros, e incluye tanto las estrategias normales de funcionamiento personal como sus contrapartes más patológicas. La personalidad y la inteligencia están en relación directa con la madurez psicológica de las personas, pues estas dos en conjunto, inteligencia más personalidad, determinan el actuar del sujeto. En el campo de la psicología, el constructo madurez psicológica se ha empleado frecuentemente tanto en el campo de la investigación como en el campo de la práctica psicológica, pero de un modo global y difuso. Dentro de la psicología evolutiva se han desarrollado diferentes teorías sobre la madurez adulta. La mayoría de los modelos proponen secuencias evolutivas que conducen a los sujetos hacia estructuras más maduras. Steinberg y Kaufman en el 95 y Roldán en el 2005 proponen un modelo de madurez que incluye los siguientes factores: responsabilidad, perspectiva y temperamento, factores que son mutuamente excluyentes y no pueden existir sin la presencia de algún elemento cognitivo. Esto, junto con el razonamiento abstracto, son los factores que más se han asociado a la toma de decisiones maduras desde las teorías del desarrollo psicológico y de los adultos. Ser adulto incluye la madurez emocional, implica un alto grado de estabilidad emocional, incluyendo un buen control de impulsos, una elevada tolerancia a la frustración y la libertad de oxidaciones violentas del estado de ánimo. Los rasgos de personalidad son patrones persistentes, formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se presentan o se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Los rasgos de personalidad no son psicopatológicos en sí mismos. Cuando dichos rasgos se vuelven inflexibles y desadaptativos, causan deterioro funcional significativo y malestar. El conjunto de estos rasgos ya desadaptativos son los que constituyen los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad usualmente se manifiestan desde antes de la adolescencia o inmediatamente después de ella y son claramente evidentes durante la vida adulta. No son atribuibles a manifestaciones o consecuencias de otro trastorno mental, ni a efectos tóxicos, ni a enfermedad orgánica, lo dice Hernández en el 2006. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que efectivamente todas las personas, absolutamente todas, estamos conformados por rasgos. Si yo le aplicara hoy una prueba a cualquiera de ustedes, me tendrían que puntuar en ciertos rasgos y rasgos particulares. Lo que una persona me puntúa como un rasgo, en otra persona puede ser un rasgo totalmente diferente. ¿Cuándo estos rasgos se convierten en conductas patológicas? Se convierten en conductas patológicas cuando generan incomodidad, cuando dañan el ambiente de la persona, su ambiente laboral, su ambiente social, su ambiente familiar, su ambiente económico. A partir de ahí esos rasgos se comienzan a volver trastornos de personalidad. Como conclusión, una vez analizado la parte teórica de la ciencia, las pruebas, los análisis del estado mental del coronel Aldana, yo concluyo que a partir de las pruebas psicológicas y la entrevista es posible determinar que el evaluado presenta rasgos de personalidad dependiente, especialmente en su vida afectiva y de pareja, entre comillas está su hogar, así como la presencia de conductas de tipo compulsivo relacionadas con la propensión al orden, el perfeccionismo y el control, los cuales se ven reflejadas en su ámbito laboral. Estos rasgos no resultan patológicos, ya que de igual forma el evaluado se percibe como una persona tranquila y relajada. Este tipo de conductas no cumple con los criterios diagnósticos del DSM-4 y del DCI-10 para un trastorno de personalidad. De igual forma,
no hay evidencia significativa para un diagnóstico de psicopatía, debido a que las dos pruebas de personalidad aplicadas no revelan rasgos antisociales de personalidad, información contrastada por los datos obtenidos en la entrevista y por los suministrados por el hermano, por lo tanto no le aplicamos la escala PSLR, que es el modelo de psicopatía. Los rasgos dependientes de personalidad y los puntajes medios obtenidos en la escala de hostilidad del MMPI no evidencian alteraciones en el control de impulsos relacionados con agresividad. Por tal motivo no fue necesaria la aplicación de la escala HCR20 guía protocolo para evaluar cualquier riesgo de violencia. El señor Aldana se percibe como una persona adaptada social y laboralmente, sin mayores preocupaciones, es una persona convencional, tradicionalista. En el plano afectivo se observa poca asertividad en el manejo de las relaciones, con dificultad para expresar su afectividad y emocionalidad. Por tal motivo en sus relaciones afectivas se muestra como algo sumiso y dependiente. Básicamente esas son las conclusiones a las que se llega en este informe. Doctor Gamba Figueroa, en su informe usted hace referencia a que el señor Joaquín Enrique Aldana presenta rasgos de personalidad dependiente y obsesivo. ¿Puede explicarnos este concepto? Bueno, no, personalidad obsesiva no, personalidad compulsiva. Perdón, entonces cambio la pregunta. En su informe usted hace referencia a que el señor Aldana presenta rasgos de personalidad dependiente y compulsiva. Entonces, ¿quiere explicarnos este concepto, por favor? Los rasgos de personalidad dependiente en la persona lo que genera es, como su nombre lo dice, se me vale el término, una especie de dependencia, una dependencia afectiva. ¿Dónde se da esto en él? Se da en su hogar, o sea, él está con su esposa, con sus hijos. La personalidad dependiente lo que busca es no agredir, lo que busca es siempre mantener unas buenas relaciones, unas relaciones muy cordiales, hace hasta lo imposible porque se mantenga la armonía dentro del hogar. Eso hace que él en determinadas ocasiones no pueda manifestar, por ejemplo, su inconformismo o no pueda dar su punto de vista. Él cede muy fácilmente, en determinadas situaciones prefiere quedarse callado, sencillamente se retira de la situación y evita el conflicto. A eso se refiere esa personalidad dependiente. Para que se adecue al trastorno, como lo dije anteriormente, tiene que cumplir una serie de criterios que en este caso no se dan. La personalidad o los rasgos de personalidad compulsiva, ¿dónde se evidencian? Esos rasgos de personalidad se evidencian en su trabajo. ¿Por qué? Estamos hablando de un coronel del ejército, estamos hablando de una persona que tiene que ser organizada, de una persona que tiene que ser un líder, una persona que tiene que estar dedicada en su trabajo, una persona que tiene que saber dar órdenes. Por lo tanto, digamos que tiene que tener un proceso lógico y secuencias lógicas que le permitan llegar o cumplir a las acciones que a él se le han encomendado. A eso se refiere la compulsión. Y al igual que el anterior, no cumple todos los criterios para diagnosticar un trastorno de personalidad. ¿Cuáles son las características de un rasgo de personalidad compulsivo, doctor Gamba Figueroa? Bueno, como le dije, una de las características es la tendencia al orden. Son personas bastante organizadas, son excesivamente cuidadas en su archivo, cuidadas en el trabajo, procuran controlar absolutamente toda la situación, procuran siempre cumplir a cabalidad con lo que se les pide. Esas son más o menos las características. Doctor Gamba Figueroa, usted me explicaba el rasgo dependiente y obsesivo. ¿Cuándo se convierten en cuadros clínicos estos rasgos? Se aclara que es compulsivo, ¿no? U obsesivo. ¿Cuándo los rasgos dependientes y compulsivos se convierten en cuadros clínicos, doctor Gamba? Gracias, señoría.
Estos cuadros se convierten o comienzan a convertirse en cuadros clínicos cuando comienzan a interferir con el desarrollo de la persona. O sea, comienzan a interferir en su vida laboral, comienzan a interferir dentro de su vida académica, dentro de su vida social, dentro de su vida familiar. Comienzan a alterar todos los comportamientos de las personas. Ahí los cuadros, esos rasgos que tiene, se comenzarían a convertir en trastornos de personalidad, se acercarían a los trastornos de personalidad. En los casos de rasgos dependientes y compulsivos, ¿de qué manera interferirían en los aspectos a los que usted se ha referido, doctor Gamba Figueroa? No, en este caso lo que le he dicho son rasgos, o sea, no hay un cuadro clínico que deteriore la condición del coronel Ladana, no hay nada evidente que esté deteriorando eso, sencillamente son rasgos que se están dando y forman parte del desarrollo normal de su vida. Como les expliqué antes, absolutamente todos nosotros tenemos diferentes tipos de rasgos, algunos tendremos rasgos ansiosos, otros rasgos depresivos, otros, y todos nos movemos socialmente en determinadas situaciones. Aquí sucede exactamente lo mismo. Doctor Gamba Figueroa, en concreto, el señor Joaquín Enrique Aldana, de acuerdo con sus rasgos, ¿tiene algún tipo de trastorno de personalidad? No, no tiene ningún tipo de trastorno, es una persona que se adecúa dentro de los rangos de normalidad. Como lo dije antes, es una persona que se adapta social y laboralmente sin mayores preocupaciones. Doctor Gamba Figueroa, ¿puede indicarnos qué bibliografía existe que soporte científicamente lo que usted ha dicho en este juicio? Bueno, en la formulación y discusión forense cité a algunos autores y todo lo que dice la literatura científica acerca de los rasgos y los estilos de personalidad, pero también existe muchísima literatura, está relacionada en el informe, como por ejemplo libros de psicología del desarrollo, libros de psicología jurídica, el manual de psicología jurídica, la evaluación psicológica forense, el manual de psicopatología forense, artículos de simulación y engaños, trastornos de personalidad y psicopatía, los textos que traigo hoy, como es el breviario del DSM-4, libros de psicopatología, el manual de psicopatología de Veloz, traemos también psicología y psicopatología clínica, legal, jurídica y forense de Bernat, o sea, en todos esos libros, digamos que se adecúa a lo que yo estoy diciendo. Doctor Gamba Figueroa, en estos rasgos de personalidad, en esta valoración que usted efectuó, ¿detectó que Joaquín Enrique Aldana Ortiz sea una persona explosiva? No, como lo dije, tiene unos rasgos de personalidad dependiente, lo que lo diferencia de una persona explosiva. ¿Encontró usted una personalidad narcisista en Joaquín Enrique Aldana Ortiz? No, no puntuó para nada en ese tipo de personalidad. ¿Encontró usted fuertes elementos antisociales en Joaquín Enrique Aldana Ortiz? No, no hay elementos antisociales dentro de lo que está. ¿Encontró usted rasgos paranoides en Joaquín Enrique Aldana Ortiz? No, el comportamiento paranoide lo que busca o lo que hace es que la persona sienta muchísima desconfianza y temor hacia las otras personas. Ese rasgo paranoide no tiene un referente real, ¿sí? Es un referente diferente, es un referente imaginario, donde la persona piensa que le quieren hacer daño, donde la persona piensa que las otras personas, si se me permite el término, le están haciendo la doble. O sea, es un término muy diferente, no está evidenciado en este caso.
¿Encontró usted una personalidad o una persona utilitario y manipulador, doctor Gamba Figueroa, en Joaquín Enrique Aldana Ortiz? No sé, no hay evidencia ahí. ¿Encontró usted actitudes celotípicas en Joaquín Enrique Aldana Ortiz, doctor Gamba Figueroa? No hay evidencias al interior de su hogar, no se evidencia que tuvieran problemas de esta índole. La información confrontada con el hermano del coronel Aldana tampoco da información que se tenga, que haya historia de celotipia al interior de esa relación. ¿Encontró usted una personalidad tendiente a usar alias en Joaquín Enrique Aldana Ortiz? No la encontré. Señoría, de parte de la defensa, ese es el interrogatorio al señor perito. Gracias. ¿La Fiscalía desea contrainterrogar al testigo? Sí, señor juez. Autorizado, doctor. Gracias. Doctor Gamba, indíquenos por favor cuál es la diferencia entre psicología jurídica y forense. La psicología jurídica es la parte grande de la psicología forense. La psicología jurídica abarca la psicología penitenciaria, la psicología victimológica, la psicología del testimonio, es el campo grande de la psicología. Y la psicología forense, como su nombre lo dice, forense de foro, es la que tiene que ver con el sistema penal, con venir aquí a este auditorio a sustentar lo que estoy sustentando y tiene relación directa con un peritaje. Dentro de la psicología forense, ¿existe algún tipo de reglamentación o catálogo de qué tipo de entrevistas se deben realizar? No le entiendo su pregunta. Dentro del campo de la psicología forense, ¿existe algún tipo de entrevista específica para eso? Doctor, Doctor, la pregunta no es clara. Bueno, dentro de la psicología jurídica, ¿qué se estudia? Como le dije, se estudia, es rama grande de la psicología, donde se mira todo lo que es psicología penitenciaria, psicología victimal, psicología del testimonio, la misma psicología forense está incluida dentro de la misma psicología. ¿Cómo se realizan estudios dentro de la psicología forense? Bueno, es que veo como la pregunta muy ambigua, pero pues los estudios dentro de la psicología forense se realizan dentro del campo penal en todas las dimensiones que se den, o sea… Para efectos de alguien predicarse como que es psicólogo forense, ¿qué debe tener en su hoja de vida, en sus estudios? Haber estudiado psicología forense o psicología jurídica. ¿Esos informes periciales incluyen entrevistas directas o necesariamente se requiere otros estudios? ¿Para hacer un peritaje? Exactamente. La entrevista directa. ¿Cualquier otro medio utilizable podría variar ese resultado? Objeción, señoría. Dígame, doctor. No se ha sentado la base para esa pregunta, porque no se ha preguntado si hay otro medio. De todas maneras, el doctor está hablando, uno de los medios de la entrevista, ¿cierto, doctor? Al hablar de… Repítame la pregunta, doctor, es tan amable.
Le preguntaba que si se utilizaran otros medios adicionales, se podría alterar el resultado de la sola entrevista que él dice que se De requiere. todas maneras, la pregunta es procedente. Él puede responder si existen o no otros medios y al hacerlo le va a responder la pregunta inmediatamente al señor fiscal. Responda, señor testigo. Sí, señor juez. Esto es una valoración psicológica forense. Por lo tanto, para que haya una valoración psicológica forense, pues tengo que tener a la persona para mirar cómo son sus áreas de ajuste. Todo lo que he explicado realmente se requiere. ¿Y la evaluación se toma de esa sola entrevista? Se toma en un conjunto que yo ya lo expliqué. Se indica dentro del punto 5, otras entrevistas. Se realizó entrevista psicológica al señor Manuel Guillermo Aldana Ortiz para corroborar datos e historia del señor Joaquín Enrique. ¿Eso no es otro medio? Recién comenzó mi intervención, les expliqué en qué consistía todo el proceso de valoración. ¿Por qué se entrevistan a otras personas? Para mirar si efectivamente lo que nos está diciendo la persona que está siendo valorada realmente coincide. Porque es que la persona nos puede estar mintiendo, la persona nos puede estar diciendo una cantidad de cosas que no coinciden. Entonces toca entrevistar a otros miembros que nos ratifiquen efectivamente si lo que ella nos dijo concuerda con lo que está ahí. O sea, difícilmente se pueden poner de acuerdo en sus respuestas. ¿Cómo se establecen o a qué se refiere una persona explosiva, por favor? En términos psicológicos, una persona explosiva es una persona que reacciona de manera violenta a muchas situaciones. Y cuando hablo de violenta no significa que lleve violencia al extremo. Sí, no sé, una persona explosiva, por ejemplo, se puede poner de mal genio por X o Y motivo y reacciona de una manera que, digamos, no es acorde, termina alegando, termina gritando, termina diciendo groserías. Entonces, digamos, es lo que consideramos como un carácter explosivo. No más preguntas, señor juez. Señor defensor, ¿desea usar el interrogatorio redirecto? No, señoría, gracias. La doctora delegada de la Procuraduría desea hacer alguna pregunta complementaria. Sí, señoría. Autorizada para hacerla, doctora. Gracias, señoría. Yo quiero insistir no me queda claro qué respondió frente a si se agregaran, aparte de la entrevista, otras herramientas, podría alterar el resultado que usted obtuvo con la aplicación de las pruebas técnicas que aplicó. Mire, la valoración, lo que se hace, como le dije, en su conjunto, todo lo que les he dicho, con lo que se hace con otras entrevistas es tratar de ajustar lo que nos está diciendo la persona. Obviamente aquí entrevistamos al hermano, que es el familiar más cercano que teníamos en su momento. Si varía o no con otras personas, pues no lo podría decir porque no se realizó de esa manera. No teníamos familiares más cercanos para corroborar. Entonces, el único familiar cercano que teníamos en su momento era el hermano y con base en eso, por supuesto, hicimos el peritaje. ¿Usted hizo una prueba de personalidad? 2 pruebas que nos miden rasgos de personalidad. Las herramientas son solamente los tests y la entrevista, y se considera satisfechos los requerimientos que demanda el peritaje, para eso se agotan con eso. Las herramientas son varias, no solamente la entrevista, porque es que usted también durante el proceso está mirando todo lo que es el examen mental de la persona. Una vez que calificar las pruebas, usted tiene que analizarlas, tiene que mirar cómo se correlacionan las diferentes pruebas con todo. O sea, es un conjunto de todas las 5 cosas que yo he dicho para que usted pueda llegar a estos resultados. Es todo, gracias. Pues yo sigo igualmente un poco como confundido con todo este tema. La psicología forense, dice usted, una prueba de ella es este dictamen que usted está rindiendo. Sí, señor. ¿La psicología forense utiliza algún método para usted rendir este dictamen pericial?
está regido por todo el ámbito forense, o sea, todo el ámbito forense. ¿Tiene algún nombre ese método? No, todo lo que es la psicología forense, no más. O sea, el método es la psicología forense como Sí, tal. como tal. ¿Y la entrevista es un medio de ese método? La entrevista es un medio. De Listo, hecho, con eso es suficiente. Hay algo que me llamó la atención de su informe y quiero pues que usted me lo aclare un poco. ¿Por qué dice usted que el entrevistado tiene una dependencia afectiva hacia su pareja o sobre su pareja? bueno, hay muchas cosas, creo que ya las expliqué, y es el coronel asume una posición dependiente ante su esposa. Por ejemplo, él evita la confrontación, evita a toda costa que haya confrontación con sus hijos y con su esposa. Prefiere ceder así ellas no tengan la razón. Eso es lo que causa que tenga una personalidad dependiente. Se sale de la situación, prefiere someterse a lo que su pareja disponga. Exacto, prefiere Bueno, quedarse callado y someterse gracias. en muchas ocasiones a las situaciones que le muy amable, sean doctor. dadas. Doctor, yo puedo ser una persona dependiente y compulsiva y jamás puede estar en mí presente el rasgo explosivo por el solo hecho de ser compulsivo y dependiente. Nosotros somos un conjunto de rasgos, Sí, o sea, yo lo nosotros entiendo. podemos tener muchísimos rasgos. Usted puede tener 5, 10, 20 rasgos y muchos de ellos acentuados. En este caso, como yo lo he venido diciendo, solamente él tiene acentuados esos dos rasgos. Por eso, Los otros dos rasgos están dentro de los términos normales. Pero igual yo siendo compulsivo y dependiente en determinado momento, ¿puedo ser explosivo o nunca lo voy a poder ser? Esa es mi pregunta. Si digamos que en una situación diferente Si usted me a hace esta, a mí sí, un claro. análisis como el que está colocándonos acá hoy de presente y no encuentra en mí el rasgo explosivo, sino que encuentra en mí que soy una persona pasiva, dependiente, compulsiva, y por ningún lado encuentra el rasgo explosivo, ¿quiere decir que yo jamás ante ninguna situación voy a explotar? Lo que pasa es que los rasgos de personalidad, ¿Nunca voy a por ejemplo, explotar? si ustedes, ¿Nunca voy a explotar? no sé, tendríamos que evaluar la Bueno, situación que se dé ahí. O sea, no Bueno, podría muchas decirle gracias. si va a explotar o no. Listo, doctor, si el señor defensor no lo requiere más, usted puede abandonar estas instalaciones. No, señoría, no requiero más al testigo, le agradezco su presencia, gracias, señoría. Doctor Vitaliano Gamba, muy amable, muchas gracias. Esta audiencia de juicio oral le agradece su presencia y puede retirarse. Muchas gracias a ustedes. Bueno, son las 5:50. A este despacho judicial, el inciso final del artículo 157 del Código de Procedimiento Penal lo faculta para garantizar la concentración y la inmediación del juicio oral, a que habilite cualquier término, cualquier día. El despacho, sin haberlo nunca proclamado, se enteró por diferentes medios de que iba a continuar el día sábado y domingo, pero eso no es cierto. Este despacho, igual como casi todos los que estamos aquí, nos merecemos el descanso, tenemos derecho a una familia, a compartir con ella el fin de semana. Van a ser las 6 de la tarde, ya aquí para allá es muy complicado recepcionar otro dictamen, que nos quedan como 5 y bien complicados. Sin embargo, precisamente a mí me justificaría un motivo fundado, es que yo no puedo abandonar tampoco todas mis demás gestiones. No solamente en mi despacho judicial obra esta investigación, sino que allí me acompañan 290 carpetas a las cuales igualmente tengo que dedicarle tiempo. Si no se me hubiese presentado un aplazamiento que tenía para el lunes, este juicio no lo continuaría ese día, pero lo voy a continuar ese día porque se me ha aplazado un juicio que tenía para ese día. Sin embargo, si el martes el juicio que continúa no se aplaza,
se suspende esa audiencia y la próxima fecha quedará supeditada a la disponibilidad con que cuente este despacho judicial. Con ello, considero yo que es más que suficiente, estoy garantizando el principio de concentración en mediación. Entonces, este juicio se suspenderá por el día de hoy y se retomará el día lunes a las 8:30 de la mañana. Aquí se viene y se presenta una situación que se presentó en la oportunidad pasada. La defensa me solicitó que el acusado permaneciera en la ciudad, yo accedí a ella, eso se complicó. Entonces, este despacho judicial, frente a ello, no se pronunciará. Quien deberá decidir son los directores del centro penitenciario en el que él se encuentra. Ellos tomarán la decisión administrativa que más les convenga. De todas maneras, se les dará un oficio a los señores que escoltan al acusado, manifestándole que este juicio continúa el día lunes a las 8:30 de la mañana, no siendo otro el objeto de esta diligencia. Se les agradece a ustedes su colaboración y se termina siendo las 5:50. Muchas gracias, pueden retirarse.